Mira, Jaime, tal vez lo que mejor exprese, el libro se llama Derribando Muros, porque creo que hay un muro fundamental que tenemos que derribar todos en el Perú. Y es este muro de no aceptar que la revolución tecnológica es tan igual como lo que ocurrió con la imprenta. Lo que ocurrió con la imprenta fue una profunda modificación del sistema social, una profunda modificación de los modos de entender de la gente, de las instituciones, de los valores, etc. Hoy día estamos viviendo una situación similar. Y el muro que tenemos que derribar todos es entender que si ya se produjo el cambio, pero ese que la gente que tenemos toda la de los jóvenes justamente, esos jóvenes que hoy tenemos en aula, tú sabes que yo dicto clases hace, no digo cuánto, no, pero muchísimos años, y los jóvenes que yo tengo en aula hoy día son totalmente diferentes en su manera de aprender, de interactuar, que aquellos que tenía hace 5 años, para decirlo así, pero muy simple. Entonces hemos entrado a la era del cambio, el cambio perpetuo. Total, y además el cambio es radical. Entonces no tiene sentido escribir un libro. No, sí tiene sentido. Porque este libro, ¿cuánto tiempo va a durar? No, es que esa es la ventaja de este libro, que tiene, al final te invita a seguir conversando en un blog que hemos creado, que se llama Derribando Muros. Porque justamente somos conscientes que el libro tiene un comienzo y un fin. Entonces nosotros queremos seguir recibiendo propuestas de los lectores, y por eso que hemos creado ese blog. Para ir modificando el libro permanentemente. Sí, claro. Esa es un poco la idea. Y mira, Jaime, tú hablas justamente de los jóvenes, y yo creo que aquí hay una cosa. Nosotros en el Perú nos estamos expresando mucho, pero no estamos comunicando nada. Comunicar supone entender audiencias, aceptar al otro y dirigirse al otro. Y en realidad ni el Estado, ni la sociedad civil, ni muchos medios están realmente comunicando. Están expresando simplemente, pero entre expresar y comunicar hay una enorme diferencia, y eso es madre de problemas sociales. Pero en el mundo de las redes sí hay una comunicación, sí, y hay una horizontalidad mucho más grande, ¿no? Pero es que justamente ni Estado ni la sociedad civil formal están realmente utilizando estas redes sociales. Deberían usarlas, sí. Claro. A la larga están formando otro país, ellos, entre ellos estas comunidades tribales que hay. Las comunidades tribales, efectivamente. Claro, y se van comunicando entre ellos, y además los referentes ya son otros. O sea, los referentes para ellos no somos nosotros, sino son ellos mismos, son sus propios referentes. De acuerdo, pero lo positivo es que hay una gran interacción entre ellos, ¿no es cierto? Efectivamente, pero el otro día leía una nota, un artículo de Alonso Cueto en Perú 21, que se refería al Amazon Kindle que ha aparecido para leer el Facebook, el Twitter, están desplazando incluso ahora al correo electrónico. Esto, como las nuevas tecnologías van reconfigurándose los espacios. Dice, los mensajes de estos últimos reflejan las características de la cultura reinante, la pérdida de la privacidad, efectivamente en Facebook no hay ninguna privacidad, el reino del detalle irrelevante, y sobre todo el solipsismo. Porque cualquiera encontrará ahí textos del tipo, estoy en la peluquería, no encuentro mi llave, etcétera. Y es el mismo patrón que se ve en muchos artículos y columnas y en la farandulización de los medios, que destacan cualquier tema privado, propio o ajeno. Esto también tiene que ver, por ejemplo, con Jaime Bailey. El imperio de lo intrascendente que con frecuencia nos gobierna es una muestra de lo que somos o lo que hemos llegado a ser. Es decir, también habría una especie de, no sé, de degradación Por eso te digo que el periodista actual, el comunicador, tiene que ser mucho más reflexivo, porque lo público, lo privado, perdón, está siendo deglutinado por lo privado. Entonces ya, o sea, y cuando justo conversábamos con Eduardo y con Juan cuando estábamos escribiendo el libro, decíamos, por ejemplo, que las casas de estilo republicano tenían antes las celosías que tú podías mirar de adentro hacia afuera, pero no de afuera hacia adentro. Hoy las casas han cambiado y ahora tienes todas las casas con mamparas que miras exactamente de adentro hacia afuera o afuera hacia adentro. Eso es el exhibicionismo. Pero claro, estamos llegando... Eso es lo que pasa acá. Pues, sí, claro, lo privado está desapareciendo y el Twitter te dice... los derechos de propiedad privada también están desapareciendo. Van a cambiar. A mí me impresionó cuando entré al Twitter, o sea, cuando los primeros días entré al Twitter me decía... Juan te está siguiendo, y qué miedo, de Facebook, ¿qué estás pensando? O sea, son preguntas, o sea, de verdad, un poco fuertes, o sea, pero es la banalización de esas preguntas también. También, ¿no? Un poco es ahí está lo de la inflación. Claro, es que, pero Jaime, el mismo acaba de citar a Alonso, y justamente Alonso utiliza otra variable para explicar esto. Él habla de que está cansado del lenguaje lleno de almidón del mundo oficial. El encorsetado. Bueno, evidentemente entre el lenguaje lleno de almidón
y encorsetado el lenguaje de la palabra oficial, llámese Estado, llámese medios, y este lenguaje farandulero, mediatizado, etcétera. Obviamente un joven prefiere ese segundo, porque el primero, además, este mundo, nosotros estamos viviendo ahora un problema muy serio. La inflación lingüística es dramática, hoy. La inflación económica, ya sabemos, es grave. Y no nos hemos dado cuenta que estamos viviendo una inflación lingüística tremenda. ¿A qué te refieres? ¿Qué consiste? Inventamos nombres que no corresponden a ninguna realidad. Ese es el discurso oficial hoy día. Derechos humanos, equidad de género. La innovación de la palabra. Así es. Eso hace tiempo. Sí, pero es que el problema es Desde que el primer gobierno de la jóvenes... García. Sí, junto con la inflación económica. Entonces, fueron todas las inflaciones. Pero bueno, lo interesante aquí es que hoy día los jóvenes, gracias a la electrónica, ya no aceptan lenguaje inflacional. Al contrario, cortan las palabras. Por eso. Bueno, ya desgraciadamente pues, no tenemos más tiempo para seguir conversando, pero este es un tema interesantísimo. Deberíamos tener una sesión para hablar largamente sobre esto. La verdad ¿no? que es un tema lindo, apasionante, y la verdad que tuvimos la suerte de... Cuando decidimos comenzar a escribir este libro y hacer este libro, la Fundación BBVA y el Comercio nos dieron todo su apoyo. Y yo le pregunté a la Fundación BBVA, y realmente yo agradezco muchísimo que nos apoyen y nos acompañen en este proyecto. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Me dicen, porque realmente hemos entendido nosotros que hasta los bancos se van a tener que reinventar y nosotros nos tenemos que acercar mucho más al público, y lo tenemos que hacer a través de las redes sociales. Lo mismo que el comercio, y hay que capacitar y formar a la persona para justamente entender este tema, ¿no? Efectivamente, así es. Entonces, Derribando Muros, periodismo 3.0, oferta y demanda de comunicación en el Perú de hoy. Lo recomiendo seriamente. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Silvia Miroquesada y Eduardo Zapata. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Diane Nagel-Palmer. Ella es norteamericana, educadora, y viene con un programa muy interesante educativo al Perú.